Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Así que bueno, dándole gloria a Dios por este día de vida y pidiéndole que Él se manifieste a través de tu palabra, se manifieste a través de tu evangelio, obra en los corazones de aquellos que Él ha amado desde antes de la fundación del mundo, para que creen en Cristo y bueno, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Se lo pido de los cielos, se lo pido todo mi Dios de Israel, en el nombre de Yeshua, mi Señor Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar, hermanos y amigos, hoy viendo Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Amén. Bueno, del 1 al 10. Sí, Señor. Entonces, bueno, vamos a hacer un resumen, recordemos, recordemos que veníamos hablando de que de que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad, en amor. Amén. Y recordemos que Pablo ora por los Éfesos a Dios y le pide que le dé espíritu de sabiduría y conocimiento para que ellos puedan entender, ¿verdad? Las riquezas que tienen en Cristo y el poder de Dios que obró en ellos para salvación. Amén. Recordando, obviamente, lo que mencioné ese día, perdón, hermano, lo que mencioné el día que lo puse, que es que a veces nosotros decimos, sí, yo entiendo que Dios es amor, yo entiendo que Dios es omnipotente, pero lo entendemos muy superficialmente. Y lo que Pablo está pidiendo por los Corintios, por los Efesios, personas que Dios había predestinado a ser adoptadas como hijo suyo en Cristo Jesús, personas que Dios había llevado para a la salvación, lo que Dios está pidiendo, es sabiduría, que se le dé sabiduría a los efesios, a los hermanos de Éfeso, para poder entender cuán grandes son las riquezas de Dios que tenemos en Cristo Jesús, cuán grande es esa riqueza y también el poder que ha obrado en nosotros. Amén. Para la salvación. Eso es lo que Pablo ora, Pablo pide a Dios para que le dé espíritu de sabiduría y de conocimiento a los de Efesios. Amén. Entonces, bueno, vamos entonces a comenzar para no ser tan largo el video, ¿verdad? Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra de Dios. Entonces estamos en Efesios 2, del 1 al 10. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder sobre los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestro deseo pecaminoso, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros
propósito. Con los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, por nosotros nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Bueno, gloria a Dios. Su nombre gloria. Entonces, Pablo, en este mismo sentido, ¿verdad? Recordemos que Pablo le pide a Dios que le des a los efesios espíritu, sabiduría y conocimiento para que puedan entender el gran poder que Dios obró en nosotros para salvarnos. Con qué gran poder Dios obró en nosotros para salvarnos. Y también las riquezas que tenemos en Cristo. Entonces sigue diciendo, capítulo 2, versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus agresiones y pecados. ¿Por qué Dios tiene que obrar con poder en nosotros? Para que nosotros le creamos y llamemos. Porque nosotros, antes de Cristo, ¿verdad?, estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué quiere decir que estábamos muertos? Muertos espiritualmente. Amén. Entonces, una pregunta que yo le puedo hacer sería, o que le podemos hacer al texto bíblico sería, ¿qué puede hacer un muerto? Un muerto nada puede hacer. Un muerto nada puede hacer. Un muerto lo único que puede hacer es hieder. Un muerto no puede escuchar, no puede pensar, no puede hablar, porque todas sus funciones han cesado. Entonces es por eso que Dios tuvo que obrar poderosamente en nosotros para darnos vida espiritual en Cristo Jesús. Porque nosotros, muertos espirituales, no podíamos hacer nada por nuestros propios medios para acercarnos a Dios. Por eso es que Dios tiene que obrar con ese poder que obró para levantar a Jesucristo de los muertos al tercer día. Con ese poder, Él obró en ti y en mí para darnos vida en Cristo Jesús. Entonces la razón por la cual Dios tiene que obrar de la misma manera que obró en Cristo para levantarnos de los muertos en nosotros es porque nosotros no éramos muertos físicos como Cristo, que murió carnalmente, pero sí éramos muertos espirituales. Y Dios tiene que ejercer el mismo poder que ejerció en Cristo para levantarlo al tercer día de la tumba, pero en nosotros para darnos vida espiritual. Amén. Porque estábamos muertos en delitos, en transgresiones y pecados. Esto quiere decir que estábamos completamente inhabilitados, estábamos completamente incapacitados para buscar a Dios, para amar a Dios, para querer las cosas espirituales, porque estábamos muertos espiritualmente hablando. Entonces, si estamos muertos espiritual, no podemos querer lo espiritual, porque esa parte de nosotros, antes de Cristo, está muerta por nuestros pecados. Nosotros estamos, antes de Cristo, uno está vivo físicamente,
y claro, sentimentalmente, pero espiritualmente uno está muerto por los pecados, amén. Entonces sigue diciendo, los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducía según el que lo gobierna, el que gobierna los aires, según el Espíritu que ejerce poder sobre los hijos de desobediencia. O sobre los que viven en desobediencia. Entonces, ¿cómo vivían los hermanos de Efesios antes de Cristo? ¿Cómo vivíamos tú y yo antes de Cristo? ¿Cómo era? Bueno, guiado por nuestras pasiones y deseos, conducido por Satanás. Sí, hermanos, porque aunque suene un poco duro, si tú no eres de Dios, si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, tú estás bajo el dominio del diablo. ¿Por qué? Porque tú estás bajo un Señor. O si tienes a Cristo como Señor, si amas a Cristo y confías en Él como tu Salvador, Él es tu Señor. Pero si no lo amas, si no lo conoces, si no crees que Él murió y resucitó por ti, si no crees que Él volverá, tienes otro Señor, el enemigo de nuestras almas, el diablo. Entonces, anteriormente todo el mundo, sin excepción, excepto, bueno, el pueblo de Israel y algunos que conocieron a Dios, ¿verdad? Era conducido, era dominado, era señoreado por el diablo. ¿Qué quiere decir? Que estábamos bajo el dominio del diablo, sin saberlo, sin quererlo, sin buscarlo. Pero es así, hermano, espiritualmente, como estábamos separados de Dios por nuestros pecados, como estábamos muertecitos en pecado, entonces el diablo, al estar separado de Dios, obviamente el diablo tiene poder y potestad y dominio sobre cualquiera, porque el diablo es más fuerte que cualquier hombre. Entonces, al estar separado de Dios y de todo lo que nos da en Cristo Jesús, obviamente vamos a estar a merced del hombre más fuerte, y nosotros no somos más fuertes que el diablo. El diablo es más fuerte que cualquier hombre, exceptuando Cristo. Obviamente Cristo es más fuerte que todos los hombres. Pero lo que le quiero decir es que estando en nuestro estado natural, era imposible que nosotros resistiéramos al diablo. Era imposible que nosotros nos resistiéramos a su influencia, a los pensamientos que nos lanzaba, Era imposible. ¿Por qué? Porque estábamos desprotegidos totalmente. Hasta que vino el hombre más fuerte. ¿Quién es el hombre más fuerte? Cristo, y echó a patadas al diablo de nuestra vida. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Antes a Cristo, todos los creyentes, los efesios, incluyendo los apóstoles, que el mismo Pablo va a decir esto, estábamos bajo merced del diablo, obviamente, hermano, porque el diablo es más fuerte que cualquier hombre. Sin Cristo morando en nosotros, sin el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo morando en nosotros, somos presa fácil para el diablo. Así que no es de extrañar que cuando estamos muertos en delitos y pecados y apartados de Dios, que es la fuente de todo bien, estábamos expuestos, y no solo expuestos, dominados y influenciados por el diablo. Es algo lógico, porque no teníamos la fuerza, ni la capacidad, ni las armas espirituales para
derrocar a las fortalezas, para derrocar al diablo. Esa la tenemos ahora que estamos en Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Pero anteriormente estábamos en guerra, estábamos viviendo 24/7 con el enemigo y no lo sabíamos y éramos inocentes de eso. Y por eso que el diablo podía hacer y deshacer con nosotros y nosotros ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta o ni siquiera nos dábamos cuenta, porque estábamos en una condición espiritual donde no podíamos discernir tales cosas. Amén. Dice, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Eso es el diablo. Los que están en Cristo, dice la Escritura, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero estaba junto de María. Los que creemos en Cristo somos hijos de Dios, entonces ya el diablo no tiene potestad sobre nosotros. Ya el hombre más fuerte, es decir, Cristo Jesús, echó al diablo a patadas de nosotros. Y ya el diablo no tiene el dominio, ni la autoridad, ni el señorío sobre él. Sobre los hijos de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que aún no han recibido a Cristo? Bueno, son los que están viviendo en desobediencia a Dios, son los que aún siguen muertos en delitos y pecados y por ende son los que el diablo tiene bajo su control. Aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo sientan así, es así porque la Biblia es veraz. Porque la Biblia no miente. Porque la Biblia hay que creerla, hermano. Entonces, si la Biblia me dice que si no estoy en Cristo, estoy bajo el Espíritu que mora en los aires, estoy gobernado por Él, yo tengo que creer. Si no estoy en Cristo, los que aún no están en Cristo, pero gloria a Dios porque tal vez muchos que no están ahora lo estén después, pero los que aún no están en Cristo, seguramente los que aún no están en Cristo están siendo gobernados por Satanás, aunque ellos no lo crean, aunque ellos no lo sientan, aunque ellos no lo perciban, aunque ellos no sientan que son tan malos. Eso es así, porque la Biblia lo explica de esa manera. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos según nuestra propia voluntad y nuestro propio. Fíjense que Pablo no se sale del paquete. Pablo dice, nosotros los apóstoles, nosotros los que ahora somos hijos de Dios, éramos igualitos al resto del mundo. Vivíamos según los deseos de la carne y según nuestro propio propósito. Entonces, no es que porque yo soy el apóstol Pablo está diciendo, no es porque yo soy el apóstol Pablo, yo no viví eso. Yo también, antes de Cristo, el príncipe de los aires me gobernaba, me enseñoreaba, tenía dominio sobre mí, al igual que los demás apóstoles y al igual que todos los santos. Antes de Cristo, todos los hombres estábamos en el mismo paquete, muertos en delitos y pecados y dominados por la serpiente antigua llamado diablo Satanás. Ese era el estado espiritual de todos los hijos de Adán. Amén. Sin excepción. Bueno, como dije,
Sí, sí, hijo de Adán, sin excepción, amén. Porque, bueno, el Cristo es hijo de Dios, amén. Ahora en Cristo somos, igual que nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios, y por ende ya no estamos bajo el señorío del diablo, sino bajo el señorío de Dios. Amén. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Claro, obviamente, hermano, miren. Miren, el hombre sin Cristo está condenado. El hombre sin la salvación que es por Cristo Jesús, lo único que merece de parte de Dios es que Dios lo agarre y lo tire al infierno. Porque el hombre por naturaleza es pecador, el hombre por naturaleza es malo, el hombre por naturaleza no quiere a Dios, el hombre por naturaleza le huye a Dios. Entonces el hombre por naturaleza es merecedor de la ira de Dios. Si tú no estás en Cristo aún, tú, aunque no lo sientas, aunque no lo sepas, tú eres digno de que la ira de Dios caiga sobre ti. Porque si tú, por ejemplo, ofendiste a tu madre, o le robaste a alguien, o dijiste alguna mentira, ya tú eres digno de que la ira de Dios caiga sobre ti. Entonces, toda persona natural, es decir, toda persona que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador, lo único que merece de Dios es la ira de Dios. Por merecimiento. Si es por mérito, el ser humano caído, natural, solo merece la ira de Dios. Amén. Por sus pecados. Ahora, que Dios por su gracia y por su misericordia, porque su gran amor con que nos amó en Cristo, nos da la vida eterna, eso es voluntad de Dios y para gloria de Dios. Amén. No es que tú te ganas la vida eterna, no es que tú te esfuerzas mucho por ganarte la vida eterna, no es porque tú eres mejor que los demás hombres o mujeres, no así. Así tal vez te guste verlo a ti, pero así no es como lo ha visto Dios y como Dios lo planeó en la eternidad. Amén. Entonces, esto es lo que pasa. Fíjense bien que dice, como lo éramos por nuestra merecedores y todos los hombres. Miren, si no fuera por la misericordia de Dios, todos los hombres fuéramos como Hitler. Es decir, el corazón es perverso más que cualquier otra cosa. Entonces miren, eso de que yo busqué a Cristo y por eso Cristo me salvó, eso suena muy bonito, eso suena muy espiritual, eso suena muy lo que ustedes quieren, pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque fíjense bien, ¿quién nos tenía dominados antes de Cristo? El diablo, ¿verdad? Entonces, obviamente, para podernos librar del diablo, no lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo cuando vino a nuestras vidas. Él nos libró del dominio del diablo. Entonces yo no tenía la fuerza, pero Cristo, que es omnipotente, obviamente sí que la tiene. Y le dio una pata al diablo y y se estableció él como mi Señor y Salvador. Y ahora ¿quién lo quita de ahí? Bueno, nadie. Entonces, lo que se merece el hombre por naturaleza es la ira de Dios.
Pero vamos a ver que Dios, aquí vamos a ver un bendito pero vamos a ver cómo nos trata Dios y lo que nos da Dios en vez de la ira que merecíamos. Vamos a ver. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia habéis sido salvos. Wow. Fíjense bien, merecíamos la quinta vela del infierno. Merecíamos estar en las profundidades más profundas del infierno. Cuando digo merecíamos, me incluyo a mí y a toda la raza humana, exceptuando a Cristo. ¿Me? Pero gracias a la misericordia de Dios, a la sobreabundante misericordia de Dios, a la riqueza de Dios en cuanto a su misericordia, fíjense bien, ahí conocemos un atributo de Dios, la misericordia. Gracias a la misericordia de Dios, que es inmensa, que es grande, que es incomparable, y a su gran amor, porque dice por su gran amor por nosotros, y al gran amor que tuvo por nosotros. Pero ¿cuándo tuvo Dios ese amor tan grande por nosotros? En la eternidad. En la eternidad, allá cuando yo no existía, en ese momento Dios me amó en amor, habiéndome predestinado a ser adoptado como hijo suyo por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria. Amén. Entonces, por esa misericordia rica, gigante, inmensa, abundante, sobreabundante, y por ese amor incomparable y eterno, nos dio vida con Cristo Jesús, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Aun cuando estábamos muertos en pecado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no servíamos para nada. Que Dios miraba a la tierra y lo que veía era un poco de muertos vivientes. Estábamos podridos por dentro, no había nada humanamente hablando que se pudiera hacer. Pero Dios, por la riqueza de su misericordia y por el gran amor con el que nos amó, nos dio vida en Cristo Jesús. O sea, eso salió de Dios, hermano. El darme vida, el darte vida a ti, el darme vida a mí, el hacerte hijo a ti, el hacerme hijo a mí, de Él, de Dios, salió de Dios. Yo no lo busqué, yo no lo llamé, yo no lo invoqué, yo no lo quería conocer, yo no quería saber nada de Dios, ni me hacía falta saber de Dios, según yo pues, según mi vieja naturaleza. Pero aunque yo estaba en esa condición, es que esto es lo grande del Evangelio. Porque uno a veces tiene la mala concepción, o la mayoría tiene la mala concepción de que Cristo solamente murió por los santos. Es decir, miren, Cristo murió por gente que no merecía nada. Cristo murió por gente que merecía que Dios los castigara y los acabara y los fulminara y los destrozara y los pulverizara. Cristo murió por personas que no valían ni medio centavo. Ahí se puede ver la abundante misericordia de Dios y el gran amor de Dios que nos tuvo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa que yo dé la vida o
por ejemplo, que yo tuviera un hijo. Una cosa que yo dé la vida por mi hijo, porque obviamente yo amo a mi hijo. Pero una cosa diferente es que yo dé la vida por un delincuente, por un violador, por un asesino, por un mentiroso. Bueno, Jesús dio la vida por asesino, por mentiroso, por delincuente, por... por ese tipo de personas fue que Jesús dio la vida. Jesús no dio la vida por gente santa, no. Jesús dio la vida por nosotros para santificarnos. Pero antes que eso ocurriera, estábamos bien perdidos, bien podridos y éramos bien malos. Entonces ahí podemos ver el amor incomparable de Dios. Porque obviamente yo amo a los que me aman. Y si alguien me ha hecho mucho bien, yo lo voy a amar. Pero difícil es amar a alguien que te odia, a alguien que te aborrece, a alguien que no quiere saber nada de ti, a alguien que si pudiera te diera un golpe de estado. A ese sí es difícil que tú lo ames. Bueno, ese eras tú y Dios te amó. Ese era yo y Dios me amó. Entonces ahí por eso que dice, Juan te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios ok, fíjense lo que sigue diciendo. Por gracia ustedes han sido salvos. ¿Qué significa que por gracia nosotros hemos sido salvos? Que tú no hiciste nada para que Dios te salvara. Que toda tu salvación, toda todita, completa, de principio a fin, Dios la hizo. Dios te salvó. Tú no te podías salvar. Por lo que ya hemos leído. Estaba bajo el señorío del diablo, bajo el príncipe de los aires. ¿Verdad? De paso, te dejaba arrastrar por tus deseos pecaminosos. Estabas muerto en delito y pecado. Entonces, con todo esto en contra, es evidente que tú no te puedes salvar. Es evidente que el hombre no está calificado para salvarse a sí mismo. Por eso que cuando Jesús le dice, cuando Pedro le dice, Señor, pero si esto es así, ¿quién se salvará? Cuando Jesús le dijo que difícilmente un rico entraría al reino de Dios, y él le dice, para el hombre esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, por eso, para el hombre es imposible salvarse. Por eso es que tiene que ser obligatoriamente por gracia. Pero ¿por gracia de quién? Por gracia de Dios. Porque tiene que ser Dios el que salve. Ya que Dios es el único que tiene el poder para vencer al diablo. Y ya que Dios es el único capaz de obrar un plan tan perfecto y tan hermoso y tan glorioso como el plan de salvación que Dios creó. Amén. Entonces, obviamente, tenía que ser la gracia de Dios la que nos salvara por medio de Cristo Jesús. Amén. No podía ser un hombre, no podía ser otro Dios, no podía ser tú mismo que te salvaras, no. Tenía que intervenir el único Dios vivo y verdadero, el Dios abundante de gracia y en amor,
para salvarte a ti. Era tu única alternativa, era el único que te podía socorrer en la condición que tú y yo estábamos, el único que nos podía socorrer, el único que podía darnos vida. Cuando estábamos muertos, era el Dios de Israel. Amén. Entonces, sigamos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahora, fíjense bien que el amor de Dios va más allá de nuestras expectativas. Porque, supongamos que yo le salvo la vida a alguien. Un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que un bombero le salva la vida a un niño, ¿verdad? Bueno, el bombero le salvó la vida a un niño, por ejemplo. Pero el bombero no está obligado, después de salvarle la vida a ese niño, a adoptarlo y a darle todo lo que él tiene por herencia. Escuchen bien, un bombero que salva a una persona de un incendio, simplemente la salva y ya, hasta ahí queda. O sea, el bombero la salva a la persona, le da la gracia, la persona le da la gracia al bombero, pero ya, hasta ahí. Y si es posible, ya tú no ves más a un bombero que te salvó la vida, un ejemplo. Pero Dios no solamente nos salvó, o sea, Dios no solamente se quedó en el acto bueno de salvarnos a ti y a mí, sino que fue mucho más allá por su amor incomparable. Dice que Él nos resucitó, o sea, nos dio nueva vida con Cristo Jesús y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y nos hizo sentar en las regiones celestiales. ¡Wow! No solamente que Dios te salva, sino que Dios te ama tanto que te hizo su Hijo por medio de Cristo Jesús. Y entonces, no solamente eso, sino que Él te da todas las riquezas que tiene Cristo a ti por herencia también. ¡Wow! Entonces el amor de Dios no tiene comparación, no tiene un igual, no tiene un equivalente. El amor más cercano sería el de la madre, y yo creo que no llega ni por los tobillos al amor de Dios. Porque no solamente es que Dios nos amó a pesar de lo que éramos y a pesar de la condición nefasta que estábamos espiritualmente. No, sino que nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que nos dio nueva vida y nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar en regiones celestiales juntamente con Él. Quiere decir que donde Cristo está ahorita a la diestra de Dios, tú y yo estamos sentados, espiritualmente hablando. Ya Dios sabe que esa va a ser nuestra última morada, en su presencia, donde hay plenitud de gozo, donde Cristo está, tú y yo vamos a estar. Discúlpenme. Entonces, eso es lo maravilloso de Dios, no solamente que nos salva, sino que nos salva a pesar de lo que éramos, y que de paso nos da todo lo que tiene Cristo. Eso es demasiado amor, incomparable amor de Dios para con nosotros. Amén. Versículo 7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia
que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Miren, hermano, cuando los ángeles vean a todos los hijos de Dios glorificados por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, por la sabiduría de Dios, por la gloria de Dios y por su abundante gracia, ¿qué creen ustedes qué creen ustedes qué creen ustedes que van a hacer los ángeles? A glorificar a Dios, hermano. Él va a mostrar en los tiempos venideros Él va a mostrar en los tiempos finales su abundante gracia que derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, y las naciones y los ángeles y los que están bajo la tierra y los que están encima de los cielos o los que están en los cielos no va a tener otra cosa que hacer que adorar y glorificar a Dios por su gracia. Todos los hijos de Dios que lleguemos a la gloria, todo hijo de Dios que llegue a la gloria, va a ser una manifestación viva del poder, la gracia, la misericordia y el amor incomparable de Dios. Y todos los ángeles, los hombres y lo que está debajo de la tierra va a glorificar a Dios y a adorar a Dios por esa obra tan maravillosa que le ha hecho. No les va a quedar remedio más que adorar y glorificar a Dios. Amén. Entonces, digamos, hermano, los ángeles no conocen la gracia de Dios para salvación. Los ángeles no conocen el favor inmerecido de Dios para salvación, porque ya cuando Dios lo creó, ya Dios lo creó por gracia. ¿Me entiendes? Porque Dios, si Dios no hubiera creado ningún ángel, ningún ser, ni humano ni animal, Él seguiría siendo Dios, poderoso, omnipotente, misericordioso, gracioso, hermoso, glorioso. Cuando Dios crea a los ángeles, ya Dios manifiesta su gracia a ellos. Amén. Ahora, los ángeles no conocen la gracia de Dios que es para salvación. Esa gracia de Dios que es para salvación, los ángeles la conocen a través de nosotros, a través de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Entonces eso es lo que se va a recibir, el poder, la gracia, la misericordia y el amor de Dios para con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Toda la tierra va a glorificar a Dios, los ángeles, los de la tierra, todos van a glorificar a Dios por su gracia cuando nos vean nosotros glorificados en todo nuestro esplendor. Amén. Aquí viene una parte, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es regalo de Dios y no por obra para que nadie se jacte. Hermanos, aquí Pablo vuelve a insistir que por gracia habemos sido salvados mediante la fe. Es decir, yo no me salvé porque yo era más sabio que los demás, yo no me salvé porque yo era más bueno que los demás, yo no me salvé porque yo era el hombre perfecto, yo no me salvé porque yo era muy inteligente, yo no me salvé porque yo era muy carismático, yo no me salvé por ninguna de mis cualidades físicas, psicológicas, espirituales, yo no me salvé por nada de eso. Yo no me salvé y yo no estoy salvo ahora porque yo haya hecho algo que Dios viera digno y por eso Él me salvó. No fue por su gracia, fue porque Él me quiso salvar.
Fue por ese amor que me tuvo en Cristo Jesús. Fue por esa abundante misericordia. Fue por su poder. Fue Dios que obró en mi salvación, ya que yo no podía, vuelvo y recalco, salvarme a mí mismo, ni ningún otro hombre podía. Por eso que Dios en Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. El hombre no puede salvar al hombre, ya que el hombre, todos los hombres antes de Cristo estamos en el mismo barco. Entonces un hombre, ningún ser humano tiene las cualidades para salvar a otros, ni siquiera espiritualmente hablando, ni siquiera nosotros mismos nos podemos salvar. Entonces, Pablo hace énfasis en esto: por gracia soy salvo por medio de la fe. El medio para salvarnos es la fe, pero la fe no en... El medio para salvarnos es la fe, pero para que la fe sea salvífica, tenemos que tener puesta esta fe en la persona correcta. Porque todos los seres humanos tenemos fe. Es decir, bueno, si yo voy a una escuela, yo voy a la universidad, yo tengo fe de que el profesor me está enseñando correctamente todo lo que me va a intervenir, sabe lo que está haciendo. Entonces el ser humano tiene fe por naturaleza, digámoslo así. Ahora, el ser humano no tiene fe salvífica por naturaleza. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cuál es la fe salvífica? La fe que se pone únicamente en Cristo Jesús para salvación. Esa es la única fe que salva. Y esa es la única fe que vale delante de los ojos de Dios. Amén. Esa fe no es mía. Eso es lo que quiere decir. Esa fe salvífica, esa fe que finalmente me salva y me hace hijo de Dios, no es mía. ¿Cómo sé yo que no es mía? Bueno, aquí dice, mediante la fe en ¿quién? En Cristo. No en Mahoma, no en yo en mí, no en el guay, no en mí mismo, no en un pastor, no en un teólogo, no en un profeta, no en un apóstol, en Cristo. Esa es la fe que salva, la que está sedimentada únicamente en Cristo Jesús, autor y también consumador de la fe. ¿Amén? Ahora, ahora fíjense que lo que dice esto, perdón, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. ¿Qué es lo que no procede de mí? Hermano, la fe. Acaban de decir que somos salvos por fe. Ya aclaré que es por fe en Cristo, amén. Y lo que nos sigue diciendo es: esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? La fe de la que estamos hablando. Sino que es regalo de Dios. Hermanos, la fe salvífica es un don que Dios da a aquellos que Él ama y a aquellos que Él quiere salvar. Amén. Es un don de Dios. Que tú creas en Cristo, que tú tengas 40, 50 años en la fe, que tú, a pesar de todo lo que has sufrido como buen cristiano, estés perseverando, es por el don de Dios que hay en ti, que se llama la fe. Y la fe es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, la fe. Pero la fe, ¿qué? La fe salvífica, la fe que es en Cristo, la fe que es dada como don de Dios a sus hijos. Amén. Nosotros no podemos producir fe salvífica, porque la fe salvífica es una fe espiritual. La fe salvífica es una fe espiritual. Nos lleva a creer en Cristo.
únicamente para la salvación. Nosotros podemos, como seres humanos, tenemos intrínsecamente una fe natural, pero esa fe no te va a conducir a ti nunca a Cristo, ni a ti ni a nadie. Tú necesitas la fe que viene de Dios para la salvación, y esa fe te va a llevar a creer única y exclusivamente en Cristo como tu Salvador, y es la que te va a ayudar a perseverar hasta el fin para que seas salvo. Amén. No por obras para que nadie se jacte. O sea, lo que Dios no quiere es que llegue uno en el cielo, cuando yo esté en su trono, llegue una persona que se crea el papá de los helados y le diga a Dios: ah, claro, ¿cómo no me salvaste? Si yo predicaba todos los días en YouTube, si yo iba para hacerlo, si yo hacía esto y aquello. Lo que Dios no quiere es que alguien se jacte en su presencia, es que alguien llegue sobrado al cielo. Un ejemplo, póngame ejemplo a mí. Digo, vale, no, Dios, pero aclaro. Y yo le diga: aclaro, papá, ¿cómo no me voy a salvar? Si yo predicaba, hacía esto, hacía aquello. Aclaro. O Pablo llega ante Dios. No, claro, Dios, ¿cómo no me voy a salvar, Padre? Si todas las pelas que me dieron por culpa del Evangelio, todo lo que yo tuve que padecer, claro, porque tú me salvaste porque yo era bueno, yo me lo merecía, después de tanto palo que me dieron, me merecía reposar eternamente contigo, porque me dieron mucho palo. Y por eso soy el apóstol Pablo. No, eso no va a pasar en el reino de Dios. Eso es precisamente lo que Dios no quiere que pase. Y si Dios no quiere que pase algo, no va a pasar. Obviamente. ¿Qué va a pasar en el reino de Dios? Que todos nosotros vamos a estar allí y vamos a saber que no estamos allí por nuestro mérito, sino por el mérito de Cristo. Y le vamos a dar gloria a Dios, porque la salvación es de Él en Cristo Jesús. Y vamos a reconocer que fue por Él y en Él que nosotros estamos delante de Él. Amén. Por eso los santos que estén allá, dice la Escritura, que van a tirar su corona a sus pies, obviamente, conociendo que la gloria y el reino es de Él. Entonces, eso es lo que pasa, hermano. Ahora dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya. Hechura suya. Hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Fíjense bien, es tanto así que las obras que nosotros hacemos cuando estamos en Cristo, no las hacemos nosotros solos. Primero, Dios nos transforma, ¿verdad? Primero Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Y segundo, hermano, Dios mismo coloca las obras para que nosotros andemos en ellas. Es decir, ni siquiera es mérito mío. Un ejemplo, que yo vaya para hacerlo. No es mérito mío. Y la gloria no tiene que ser para mí. Porque ya esa obra la dispuso Dios para que yo la hiciera. Y Dios mismo me está ayudando a cumplirla. Porque soy una nueva criatura en Cristo. Igual, por ejemplo, no que yo voy para la iglesia, o no que yo predico en YouTube, un ejemplo. Bueno,
esa gloria es para Dios, porque Dios dispuso que yo predicara en YouTube. Y esta obra es de Dios y no mía. ¿Entiendes? Entonces, hasta en estos momentos que yo obro, la gloria, toda la gloria es para Dios. Porque Él ha dispuesto estas obras para que yo ande en ellas. Así que, aunque yo me quisiera gloriar, un ejemplo, ¿no? De algo que yo esté haciendo cuando ya soy cristiano, no me puedo gloriar ni siquiera de eso. Porque es que las obras que yo estoy haciendo para Dios, si es para Dios que las hago, es Dios. Es que la ha puesto para que yo ande en ella. Entonces la gloria sigue siendo para Dios en Cristo. Amén. Porque dice, creados en Cristo Jesús, somos creados en Cristo, nueva criatura, cuando resucitamos juntamente con Él. Amén. Somos nueva creación. ¿Y quién hace que el nuevo nacimiento ocurra? Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Para buenas obras en Cristo. Amén. Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces se fijan que aún después de yo tener a Cristo como mi Señor y Salvador, las obras que yo hago, como dice la Escritura, también dice que no las hago yo, sino que Cristo como era mía hace las obras. Amén. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual amó y se sacrificó a sí mismo por mí. Pero hasta esta obra que yo estoy haciendo, por dar un ejemplo de predicar en YouTube, aún con mis dificultades, aún con esta tos que a veces me da, es fuerte. Aún esto que yo hago, ya Dios lo había dispuesto para que yo lo hiciera. Entonces, al final del día, esta obra que yo hago en Cristo, yo no me puedo gloriar por ella, porque Dios ya así lo ha determinado. Dios ha determinado que yo haga esto y Él mismo me está ayudando para que yo lo haga. Entonces toda la gloria es para Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, esta ha sido la prédica de hoy, hermanos. Dios me lo bendiga mucho, Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén.